Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, en estos momentos, cerramos esta tercera edición de Únicas Talks en Santiago con gratitud, con satisfacción, diría yo, y también con la ilusión de ver que este proyecto sigue su camino. Quiero dar las gracias en especial a la Fundación La Caixa por su apoyo y su confianza durante todo este tiempo. Únicas Talk nace con una vocación muy clara de ser un espacio de encuentro, de reflexión y de conversación útil, no solamente entre los profesionales, no solamente entre los científicos, no solamente entre los pacientes, sino de divulgación y de sensibilización social. Acercar ideas, conocimientos y experiencias al conjunto de la sociedad, a un público más amplio. En segundo lugar, quería dar las gracias a FEDER. FEDER nos ha acompañado durante todo este tiempo y ya veis que nos va a seguir acompañando en las siguientes evoluciones, esto como si fuesen, ¿no?, estos juegos de niños, ¿cómo se llamaba? El Pikachu, ¿no? Pues se transforman, ¿no? En estos momentos hay una transformación hacia la Fundación, que seguro que además, como ha dicho Manel, tendrá vida propia y seguirá impulsando estas iniciativas, pero sumando. Y ahí nos ha acompañado FEDER y creemos que es imprescindible que FEDER nos siga acompañando. Por tanto, gracias, Juan, y transmite el agradecimiento al conjunto de las instituciones y asociaciones que lo componen. El tercer agradecimiento va para Santiago. Muchísimas gracias por acogernos. Sabíamos que lo ibas a hacer fenomenal, pero habéis superado en mucho la expectativa. Yo les daría otro aplauso, se lo merecen. Gracias. Gracias, Luz Couce. Y también quería agradecer esto es un poco autobombo, pero quería agradecer a la gente de Sant Joan de Déu, a Encarna en particular, a Carmen Santamaría y al conjunto de la gente que durante muchos meses ha estado trabajando para que esto saliese bien. Os decía que hoy cerramos una etapa con satisfacción y abrimos otra con ilusión para darle continuidad, con ganas de seguir construyendo juntos. En este sentido, me gustaría también aportar algunas reflexiones de lo que ha sido hoy este espacio. Se ha hablado de estrategia, se ha hablado de diagnóstico y de terapias y se ha hablado en la última mesa de equidad. Yo creo que por lo menos en diagnóstico y terapias sobrevuela permanentemente el tema de la investigación y la innovación como retos de avance. Pero también, como se ha dicho, en el fondo, este no es un reto científico, no es un reto de plataforma, es un reto presupuestario y es sobre todo un reto político y organizativo. Es un reto, yo diría, de gobernanza. Antes Manel se refería a ello en un entorno español. Yo creo que el reto sigue siendo el mismo. Europa no es federal, desgraciadamente. España no es federal, desgraciadamente. Y esto creo que es importante remarcarlo porque efectivamente hay servicios que deben prestarse cuanto más cerca mejor. Y esto es lo que justifica que haya esta descentralización. Pero tiene que haber un principio de subsidiariedad, que aquello que no tiene sentido que se preste al lado de casa porque es insostenible, haya un mecanismo claro que se pueda prestar a otro nivel. Y yo insisto, también lo ha explicado Manel, yo creo que no debemos pensar que Únicas o el reto de las minoritarias debe quedarse en España, sino que es claramente, como mínimo, un reto europeo. Me ha encantado el discurso de Nicolás. Más diagnóstico o menos odisea. ¿Esto cómo ocurre? Ocurre a nivel europeo. Seguro que ocurre a nivel europeo. Ya no os digo más terapia y menos desesperanza, ¿de acuerdo? Por tanto, más coordinación, menos fragmentación. Y dejadme que os diga que siento que Europa en parte está perdiendo empuje y sigue siendo un espacio de referencia, sigue siendo un espacio que ha priorizado el bienestar social y seguimos teniendo mucho empuje. Pero creo también, sinceramente, que no nos debemos
conformar con lo que está pasando en China y que seguro que volverá a pasar en Estados Unidos. Queremos ser un referente porque nuestro modelo social es claramente distinto al americano y claramente distinto al chino. Yo no me gustaría vivir en Estados Unidos, que depende si tienes o no tienes dinero, el tener acceso, y de China no voy a hablar, mucho más complicado. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que debemos reivindicar estos valores de solidaridad europea. ¿De acuerdo? Y en este sentido, también decía Nicolás, nada debe ser demasiado raro para que no merezca nuestra atención y nuestra prioridad. Me apunto a ello y reivindico el modelo europeo. Muchísimas gracias también, para acabar, a la FE por recoger el testigo. Estoy seguro que será otro éxito. Por descontado, tenéis al Hospital de Sant Joan de Déu para acompañaros y, por descontado también, y acabo con esto, a la Fundación La Caixa, que esto lo tiene también en vena y en vocación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Joan Comella, por su intervención. Muchísimas gracias. Y para finalizar ya esta tercera edición de Unicastolz, tenemos el placer de contar con el señor Antonio Fernández Campa, gerente de la Agencia de Gestión del Conocimiento en Salud. Si es tan amable, por favor, de acompañarnos ya en este cierre de la jornada. Muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, desde la Xunta de Galicia y desde la Consellería de Sanidad quería trasladar el enorme agradecimiento y el orgullo que hemos tenido por poder organizar esta tercera jornada de Unicast en Galicia. Galicia, Santiago, es una tierra de acogida. El final del camino nos hace que tengamos una vocación de encuentro, una vocación de compartir conocimiento, una vocación de tratar de acoger a todas las personas que acuden con nosotros. Y si me permiten, les quería contar ahora, para acabar, una pequeña historia. Una pequeña historia tiene que ver con esto, con Santiago, tiene que ver con el camino y tiene que ver con luces como la que Ruth nos encendió al principio de la jornada y hemos tenido aquí puesta durante todo este acto. Bueno, esta historia tiene su origen en la traslatio de los restos del apóstol Santiago a Galicia, un traslado que llevaron a cabo los discípulos del apóstol, pues después de su muerte en Jerusalén, en una barca de piedra, o al menos eso es lo que dice la leyenda. Y bueno, para ser rápidos, unos siglos después, pues un pastor descubrió unas luces sobre un bosque, lo trasladó ese descubrimiento y a partir de ahí se encontraron los restos del apóstol Santiago y se le atribuyó, así lo atribuyó el obispo Teodomiro. Bueno, esas luces, ese campo de estrellas, ese campus Stelae, es lo que da origen al nombre de Compostela y con el que todos los habitantes de Santiago nos denominamos compostelanos. Pero esas luces también, en el significado ya medieval, no eran solamente una guía, sino que se querían ver también como un concepto de iluminación espiritual, de una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la sabiduría. Ese era el objetivo con el que realmente muchos de los peregrinos que acuden a Santiago no acuden solamente para ver una tumba, sino también para encontrar una transformación a través de los aprendizajes, a través de los conocimientos que van adquiriendo al hacer el camino. Bueno, las enfermedades minoritarias probablemente es uno de los retos más importantes que tienen en estos momentos los sistemas sanitarios como consecuencia del impacto social y el impacto humano que tienen consigo. Por eso, jornadas como esta son importantísimas. Ustedes han estado compartiendo el conocimiento, compartiendo estrategias, compartiendo mejoras en los diagnósticos. También se ha estado hablando de las innovaciones terapéuticas y sobre todo se ha hablado también de futuro. Los peregrinos cuando llegan a Santiago, aparte de la enorme alegría que tienen cuando terminan el camino, una de las cosas que están viendo es que quieren seguir caminando. Y por eso se ha puesto de moda un camino, el camino a Finisterre,
que es que siguen caminando los peregrinos, no acaban aquí y quieren llegar hasta al Finisterra, el fin de la tierra conocida. Esto es lo que hace este proyecto Única, seguir caminando y seguir compartiendo conocimiento. En aquella idea medieval de esa iluminación espiritual que podía significar la luz o el Campus Stelae, pues en estos momentos podría ser pues una metáfora de compartir el conocimiento. Y eso es lo que han hecho ustedes a lo largo de esta mañana y es por lo que tenemos que trasladarles todo el agradecimiento a todos los participantes y todo el agradecimiento a todos los que han tenido ese acto de generosidad de compartir el conocimiento en esta sesión. Y nada más, como en la ilustración nos indicaban, no he recogido la frase que estaban escribiendo, que es sigamos caminando. Bueno, pues solo me queda desearles esa frase que en Galicia deseamos a todos los peregrinos, que tengan un buen camino.